Hola a todos, soy el profesor Manuel. A continuación vamos a aprender sobre tabla de distribución de frecuencias. Para ver este video, primero tienes que haber visto el video de introducción a la estadística, de donde explico qué son variables estadísticas, variables cuantitativas, cualitativas, correcto, qué es una muestra, qué es una población. ¿Sí? Si no lo has visto, te recomiendo ir a ver eso antes y luego ver este capítulo. Ahora, lo que vamos a ver a continuación son la tabla de distribución de frecuencias. Hay que recordar que esto está en la página 39 de tu libro de área, ¿correcto? Tabla de distribución de frecuencias. ¿Está bien? Primero nosotros tenemos que hablar, ¿qué es una frecuencia, no? Bueno, es una ordenación de los datos estadísticos en una tabla, asignando a cada uno de estos datos su frecuencia correspondiente. ¿A qué se refiere con frecuencia? O sea, ¿cuántas veces se va a repetir ese dato? ¿Cuán frecuente se repite ese dato? ¿Correcto? Es importante para nosotros poder hacer para nosotros poder hacer una estadística, necesitamos saber cuántas veces se repite un dato. ¿Está bien? Tenemos lo que es la frecuencia absoluta, ¿correcto? La frecuencia absoluta. Tenemos por otro lado la frecuencia absoluta acumulada, tenemos la frecuencia relativa, y tenemos la frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa porcentual. ¿Correcto? En la frecuencia absoluta la vamos a simbolizar con una F minúscula sub I. ¿Está bien? Sub I. Ah, sí. ¿Está bien? Y va a ser el número de veces que aparece el valor de una variable. Es el número de veces, ¿correcto? El número de veces que aparece el valor de una variable. El valor de una variable, ¿correcto? En la frecuencia acumulada la vamos a representarla con F mayúscula sub I. Y esta frecuencia acumulada, o sea, F sub I, ¿correcto? Es la suma de las frecuencias absolutas, o sea, F1 más F2 más así consecutivamente hasta F sub I. O sea, todas las frecuencias absolutas sumadas me da una frecuencia acumulada. La frecuencia relativa la voy a representar por H sub I. Es la frecuencia relativa, ¿correcto? Y es el cociente, o sea, la división entre la frecuencia absoluta del dato y el número de datos, ¿correcto? O sea, H sub I viene a ser una división. ¿Y qué división es? Entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Hay que recordar que N es el número de datos, ¿correcto? El número de datos. Y en la frecuencia porcentual indica el porcentaje total de los datos, ¿correcto? Indica el porcentaje del total de datos que toma el valor de la variable estadística. O sea, si yo tengo HI porcentual es igual a HI por 100%, ¿correcto?
la suma de todas las frecuencias relativas, porcentuales es igual a 100. Eso hay que recordarlo siempre. Lo vamos a entender más con algunos ejemplos que vamos a realizar. Nos dice, identifica la población, correcto, nos está pidiendo la población, la muestra, está bien, población muestra, la variable estadística, ya, la variable estadística y el tipo de variable, tipo de variable, ¿correcto? Variable estadística y tipo de variable. A ver, nos dice, hay que recordar que esto está en la página 40 de su libro, pero igual voy a leerlo. Nos dice, identifica la población, la muestra, la variable estadística y el tipo de variable en la siguiente situación. Alicia quiere averiguar qué profesores del colegio, los talentos, tienen automóvil. Para esto encuestó a 60 de los 100 profesores del colegio. 100 profesores del colegio. Entonces, 100 profesores del colegio sería el universo, ¿cierto? Entonces, la población serían 100 profesores. 100 profesores, ¿correcto? 100 profesores de la institución educativa, los talentos. Ahora, la muestra serían los únicos que han entrevistado, sería 60. 60 profesores, ¿no? 60 profesores del colegio de los talentos. La variable estadística sería, ¿cuál sería la variable en este caso? ¿De qué estamos hablando? De quienes tienen automóvil. Entonces sería automóvil. Y el tipo de variable sería cualitativa, ¿cierto? Cualitativa. Sí, vamos, esta es la pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2, nos dice, marca con asta el tipo de variable estadística en el cuadro mostrado. Déjenme hacer el cuadro, denme un segundo. Correcto, nos dan este cuadro, nos dice que la variable, el tipo, nos dicen cualitativa y cuantitativa. Ahora recuerden, cualitativa son las cualidades, las características, y cuantitativa ya está relacionada numéricamente, ¿correcto? Si nos dicen número de electrones de una mesa de votación, número de electores, ¿correcto? Número de electores ya sería cuantitativa. Ahora nos dice tiempo de servicio de trabajadores de una empresa. Tiempo, ya es un número, ¿no? Ahora nos dice sexo de los estudiantes de una sección. ¿Correcto? Masculino o femenino. Eso sería una cualidad, una característica. ¿Correcto? Sería en esta parte. Ahora vamos a pasar a resolver algunos problemas. Los problemas están problemas de la página 32 de su libro de actividades, ¿correcto? De su libro de actividades. Si no tiene el libro, no te preocupes, igual voy a leer los problemas. Tenemos problema 1. ¿Está bien? Nos dice, en cada situación identifica la población y la muestra. Ya, nos dan primera situación. En la primera situación nos dice, un campo de cultivo de café tiene 1200 plantas cultivadas. Con la finalidad de estudiar su desarrollo, se hizo el seguimiento de 436 plantas. Ya. Entonces yo voy a tener una población. La población va a ser el universo, como ya les expliqué en el video anterior, de 1.200.000 plantas. Y la muestra, ¿cuál sería? La muestra solo sería 436. La muestra solamente es la que se va a estudiar. Esa partecita, ¿correcto? O sea, para recordar, yo voy a tener mi población. Que es el universo, o sea, todo esto de acá, todo. Y voy a escoger un retacito. Lo que estoy escogiendo viene a ser mi muestra. Eso vendría a ser mi muestra, ¿correcto?
Ahora, en el segundo caso, ¿qué nos dice? Nos dice, para conocer el tiempo de duración de la batería de un celular, se prueba el 8% del total de baterías fabricadas. ¿No está bien? De todas las baterías, ¿correcto? O sea, para conocer el tiempo de duración de las baterías de un celular, se prueba el 8% del total de baterías fabricadas. Entonces, vamos a tener una población, la cual sería todas las baterías, ¿cierto? Todas las baterías. Hay que borrar esto. Está atajando. Todas las baterías. Y luego la muestra sería el 8% de todas las baterías. Ahora vamos a la pregunta número 2. Cambiar de color. Correcto, nos dice, identifica el tipo de variable y marca en el cuadro donde corresponda. ¿Correcto? Ahora denme un segundo para hacer el cuadro. Ya, tenemos el cuadro. Listo. Correcto, y hay variables cualitativas y variables cuantitativas. Recuerden, cualitativas de las cualidades, ¿correcto? Cualidades y cuantitativas en cantidad. En cantidad, ¿correcto? Ahora, hay algunas que nos presentan jerarquía y hay otras que no nos presentan una jerarquía. Si nos presentan una jerarquía, va a ser ordinal, y si no presentan una jerarquía, va a ser nominal. En la variable cuantitativa, ¿correcto? Va a ser discreta, correcto, si toma valores enteros, o sea, naturales. Y va a ser continua si toma en un intervalo, ¿no? Cualquier valor va a tomar. Ahora, por ejemplo, cantidad de cursos. Cantidad de cursos, puedes tomar 1, 2, 3, 4 cursos, ¿cierto? Son valores enteros. Tú no puedes tomar 5 cursos y medio, 3 cursos y medio, no, eso no se puede, ¿cierto? Tú vas a tomar cursos, pero son números, así que si son números es cuantitativo, pero ¿qué es? ¿Discreto o continuo? Tendría que ser discreto, ¿cierto? Porque yo no puedo tomar 3 cursos y medio, 2 cursos y medio, no puedo. Entonces, tendría que ser discreto. Discreto, ¿correcto? Ahora, color favorito. Colores son cualidades, un color es una cualidad, ¿correcto? Pero los colores no tienen un orden jerárquico, o sea, yo no te puedo decir que el azul es mejor que el rojo. No. ¿Correcto? Entonces es nominal, no tiene un orden jerárquico. Comidas preferidas también es cualidades, ¿correcto? Y no tiene un orden jerárquico tampoco. Número de hermanos. Número de hermanos, obviamente, que es cuantitativa discreta. Tiene que ser discreta porque no tengo un hermano y medio. ¿Está bien? El peso tiene que ser una cantidad. Por ejemplo, yo peso 50,5 kilogramos. Te das cuenta que no necesariamente tiene que ser entero, pero si es un número, y si es un número es cuantitativo, y si puede tomar valores en un intervalo, o sea, puede tomar 55,5, 55,6, 60,2, así. Entonces tiene que ser continuo. Estatura, yo puedo medir 1,72,5, por ejemplo. También es una variable cuantitativa continua. Grado de instrucción, En grado de instrucción ya hay jerarquía, ¿no? Ya hay jerarquía, ¿correcto? Por ejemplo, primaria, secundaria, universidad, ¿correcto? O si no, bachiller, licenciado, magíster, doctor. Son grados de instrucción, ¿correcto? No, sería ordinal. Ordinal es cuando tienen grados, es jerárquico, ¿correcto? ¿Está bien? Vamos a la pregunta número 3. Cambiar de colorcito. En la pregunta número 3 nos dice, en el siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos en una encuesta sobre las preferencias de sabores de un helado. ¿Correcto? Ahora, vamos a elaborar, elabora una tabla de distribución de frecuencias, luego responde las siguientes preguntas. A ver, voy a hacer la tablita para ustedes, denme un segundo.
Ya, la pregunta número 3 es un poquito más larga, más grande, ¿ya? Y nos dicen, en el siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos en una encuesta, ¿correcto? Sobre las preferencias de sabor. Nos dan lúcuma, durazno, otra vez lúcuma. Me olvidé desactivar esto. Ya, hay lúcuma, melón, hay melón, hay pera, hay otra vez lúcuma. Es una encuesta, ¿correcto? Hay otra vez durazno. Y así consecutivamente voy a ir llenándolo, ¿está bien? Ya, una vez llenado ese cuadro, hay que darse cuenta que en la encuesta hay varias personas que comen lúcuma, durazno, melón, sandía. Hay muy pocas personas que comen mora, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros lo primero que tenemos que hacer, bueno, dice, elabora una tabla de distribución de frecuencias y responde, ¿no? ¿Cuál es el sabor de mayor preferencia? ¿Cuál es el sabor de menor preferencia? ¿Qué porcentaje de los usuarios prefieren el sabor uva? ¿Correcto? Hay que recordar este cuadrito que he hecho por si no tengas libro, ¿correcto? Y la tabla de frecuencias solamente es colocar cuántas veces se va a repetir. Por ejemplo, acá tenemos sabores, y acá tenemos la frecuencia. Recuerda que es F minúscula sub I. Y tenemos el primer sabor que es lúcuma. El sabor lúcuma, tenemos el sabor melón, tenemos el sabor pera, durazno, tenemos el sabor uva, tenemos el sabor sandía y tenemos el sabor mora. Y si nosotros contamos cuántas lúcumas hay, va a haber 6. Entonces esa es la frecuencia, ¿correcto? Esa vendría a ser la frecuencia absoluta de la lúcuma. Del melón serían 5, de la pera serían 8, del durazno sería 4, de la uva sería 2, de la sandía sería 4 y de la mora sería 1. ¿Correcto? Hay que entender eso. Ahora, si nosotros sumamos, o sea, si queremos encontrar n, hay que recordar que n es la cantidad total. ¿Está bien? La cantidad total. Si yo sumo, me da 30. 30, ¿correcto? Así que las frecuencias relativas, yo podría encontrar la frecuencia relativa de cada una. ¿Está bien? Hay que recordar lo que ya habíamos hablado. ¿Sí? N es el número de datos. ¿Está bien? Y para encontrar la frecuencia relativa yo necesito encontrar el f sub i y dividirlo sobre la cantidad de datos, ¿correcto? Para luego encontrar los porcentajes. Y si yo encuentro los porcentajes, puedo decir a qué porcentaje comió esto, qué porcentaje comió aquello, ¿correcto? Primero encuentro la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite. Luego voy a encontrar el número de datos y voy a encontrar la frecuencia relativa para encontrar la frecuencia relativa porcentual, ¿correcto? Ahora estamos acá. Y como ya hemos encontrado n, podemos calcular h sub 1. Y h sub 1 vendría a ser f sub 1 sobre n. Y esto sería igual a 6 sobre 30. Recuerda que f sub 1 es esto, ¿sí? Eso sería f sub 1, f sub 2, f sub 3, f sub 4, f sub 5, f sub 6, f sub 7. Por eso tiene la letra i, o sea, f sub i. El i puede cambiarse por los numeritos, si tú te das cuenta, ¿correcto? Puede cambiarse por esos numeritos. Ahora nos queda 6 sobre 30 y 6 sobre 30, si tú lo divides, te da 0,20. Eso sería el primer h sub i, o si no, la primera frecuencia relativa. Es la frecuencia relativa con respecto a la lúcuma. Por eso es relativo. ¿Correcto? Es relativo con respecto a la lúcuma. Es 0,20. Y h sub 2 sería otra vez f sub 2 sobre n. Y esto sería 5 sobre 30. Y esto es igual a 0,17. H sub 3 sería igual a f sub 3 sobre n. Y esto sería 8 sobre 30. Y 8 sobre 30 es 0,27.
h sub 4, ¿está bien? H sub 4 sería igual a f sub 4 sobre n, que sería igual a 4 entre 30. Y esto es igual a 0,13. Ahora tenemos h sub 5. H sub 5 sería f sub 5 sobre n, que es igual sobre 2 sobre 30. Y esto es 0,07. ¿Está bien? A ver, el otro sería h sub 6. Sería f sub 6 sobre n, que sería igual a 4 sobre 30. Y esto es igual a 0,13. Siguiente es h sub 7, que es igual a f sub 7 sobre n, que es igual a 1 sobre 30. Y esto es igual a 0,03. ¿Está bien? Yo ya tengo del h1 al h sub 7, o sea, tengo las frecuencias relativas, pero a mí me interesan las frecuencias porcentuales, porque si yo sé las frecuencias porcentuales, yo sé a qué porcentaje preferirían este sabor, a qué porcentaje preferirían el otro sabor, qué porcentaje preferirían uva, y así consecutivamente. ¿Está bien? Ya, entonces hallamos las frecuencias. Hallamos las frecuencias porcentuales. ¿Está bien? Vamos a hallar las frecuencias porcentuales. Las frecuencias porcentuales serían h sub 1 porcentual, que sería igual, que habíamos dicho que es, sería al h sub 1 por 100%. Pero recuerda que h sub 1 es 0,20. Entonces esto sería igual a 0,20 por 100%. Y 0,20 por 100 me da 20. 20%. ¿Correcto? Entonces yo ya tengo el h sub 1 que corresponde a la lúcuma. O sea, 20% en la lúcuma. H sub 2, ¿correcto? Sería otra vez, acá sería 1, sería H2 por 100%. Y esto sería igual a 0,17 por 100%. Si no te acuerdas, puedes retroceder el video. 0,17. Está bien. Entonces sería el 17%. H sub 3 sería igual a H sub 3 otra vez por 100%, que sería igual a 27, perdón, 0,27 por 100%, y esto sería igual a 27%. H sub 4 sería otra vez H sub 4 por 100%, correcto, y en H sub 4 sería 0,13 por 100%, que es igual a 13%. Y así consecutivamente, ¿sí? H sub 5 y H sub 6 y H sub 7. ¿Está bien? Y H sub 7. Eso es lo mismo abajo. Y acá, ¿qué nos va a dar en H sub 5? En H sub 5 tenemos 0,07 por 100%, y esto es igual al 7%. Esto sería 0,13 por 100%, sería igual a 13%, ¿correcto? Y acá otra vez sería 0,03 por 100%, y esto sería igual a 3%. Ahora, si yo quisiera colocar todo en un solo cuadro de lo que he encontrado, acá colocaría sabores, lúcuma, melón, pera, durazno, uva, sandía, mora. ¿Correcto? Acá tenemos los sabores. Vamos a cambiar de colorcito por el rojo. Ya. Tenemos el F sub I, la frecuencia absoluta. Tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Acá tendríamos
que se repite 6 veces. Si se repite 6 veces, eso representa el 0,20, o sea, representa al 20%. El melón se repite 5 veces, es 0,17 y representa al 17%. Entonces se repite 8, que es el 0,27% y sería el 27% del total. El durazno sería 4, que sería 0,13, que representaría el 13%. Acá sería 2, que sería 0,07. Perdón, hay un 0 de más. Me he emocionado. 0,07. Acá sería el 7%. Acá sería 4, que es el 0,13 otra vez. Y eso sería el 13%. Acá sería 1, y esto es el 0,03. Y esto sería el 3%. ¿Correcto? Hay que recordar que teniendo esta tabla yo ya puedo responder las preguntas que me hacen. Me dice, ¿cuál es el sabor de mayor preferencia? ¿Cuál es el sabor de mayor preferencia? El que tiene pues 27%, o sea, el de mayor preferencia es la pera, ¿correcto? Es la pera. Y luego en la siguiente pregunta que me decía, ¿cuál es el sabor de menor preferencia? El sabor de menor preferencia, me voy a mi tablita, es el que tiene 3%, que es la mora. Y luego me pregunta, ¿correcto? ¿Qué porcentaje de los usuarios prefieren el sabor uva? El sabor uva lo prefiere el 7%, ¿cierto? Que está acá, ¿correcto? Y es así como se resuelven estos ejercicios, ¿sí? Ahora nos ha quedado un poco corto el tiempo, espero les haya gustado. Dejen cualquier comentario en la descripción del video, en los comentarios del video, perdón, ¿sí? Si tienen alguna duda, ya les iré dejando su tarea en la descripción. Muchas gracias.